Bien, el domingo pasado tuvimos una grata experiencia de haber recibido una palabra maravillosa que vino de parte del Señor a través del pastor Cristian Castillo. Y hoy día yo quiero continuar el título de mi tema. Si quieres, por favor, anótalo, escríbelo, por favor. Es súper innovador el título, una iglesia extraordinaria, ¿no? Así que quiero que pongas ese título. ¿Por qué se ríen? ¿Súper innovador? Porque el domingo pasado se llamó así. Fíjense que aquí en Segundo Libro de Reyes, capítulo 8, Segundo Libro de Reyes, capítulo 8, vaya conmigo, por favor. Verso 17 dice así. Segundo Libro de Reyes, no, primer Libro de Reyes, perdón, primero, 8, verso 17. Dice, está hablando Salomón: y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Miren, hemos estado hablando de una iglesia extraordinaria. Para que nosotros podamos definir o ir recibiendo la idea de qué es una iglesia extraordinaria, necesitamos ir al diseño del corazón de Dios. ¿Qué hay en el corazón de Dios con respecto a su iglesia? Una de las verdades que impactó mi corazón años atrás fue entender que antes de la fundación del mundo, el Padre quiso hacer de todos nosotros una gran familia de hijos e hijas semejantes a su Hijo Jesucristo. Eso fue su diseño original. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén, ellos fueron creados a la imagen de Dios. Principalmente manifestaban la imagen del Hijo. La idea del Padre es que ellos, multiplicándose, llenaran toda la tierra de hombres y mujeres que manifestaran al Hijo, la imagen del Hijo. Pero como Adán y Eva se independizan de la mano de Dios, entonces obviamente nos transfirieron un modelo degenerado, una herencia a la que llamamos estar en Adán. Todos nosotros entonces nacimos pecadores por naturaleza, porque desde la caída de Adán situó a la humanidad, la raza humana, en un estado caído. Todos nacidos en Adán. Pero el día en que viene Jesucristo con la buena nueva, entonces viene anunciando una nueva creación. Él le dice a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo para ver y entrar al reino de Dios. Luego Pablo tuvo el entendimiento que lo que vino a hacer Jesucristo es que no vino a agregar una religión a la humanidad, porque religiones ya habían en el mundo. Él venía a recrear la tierra. Así que el primer Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Tal el terrenal, así los terrenales; tal el celestial, así los celestiales. Pablo lo explicó así: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Así que ahora estamos edificando esa nueva creación. Ahora esa nueva creación está teniendo características. A esa nueva creación también la Biblia le llama la iglesia, la eclesía, los sacados del mundo para servir a Dios. Y nosotros somos ese tipo de personas que a través de la gracia y la fe tenemos esta condición. La gracia es todo lo que Dios hace y la fe es lo que tenemos que hacer nosotros en respuesta a la gracia. La Biblia dice que por la gracia de Dios, Dios ha otorgado el perdón a todos los hombres, pero es por medio de la fe que nosotros adquirimos el perdón y por supuesto permitimos a Dios que haga lo sobrenatural en nosotros, que genere una transformación tan grande que nos cambie, nos saca de la condición de Adán y nos pone en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Quiero decirte algo más: la nueva creación no tiene pasado. A ver, ¿qué? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la naturaleza humana no regenerada, sino conforme al Espíritu. El Señor nos hizo nacer en el Espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que acabo de leer? Muchísimo.
Porque la Biblia dice que Salomón está diciendo estas palabras en la dedicación del nuevo templo. Salomón dice: mi padre David tuvo en su corazón edificar una casa al nombre del Señor Dios de Israel. Fíjate qué interesante, porque la primera pregunta es para todos los que llevamos muchos años en el caminar con Dios: ¿saben nuestros hijos espirituales lo que hay en nuestros corazones? Porque fíjate que es interesante, es muy interesante que Salomón sabía lo que había en el corazón de David, su padre. Mi padre David tuvo en su corazón edificar una casa al nombre del Señor. Para que nuestros hijos espirituales sepan lo que hay en nuestro corazón, más nos vale nosotros saber qué hay en el corazón de Dios, para evitar confusión, para evitar que se desvíen. Entonces, gran responsabilidad nosotros, los que nos hemos invertido por tantos años en las personas. Nosotros debemos de ser señalizadores, ¿no? Debemos de ser, como dijo María cuando estaba produciéndose el milagro del agua convertido en vino, ¿cierto? Y él les dice a los maestresalas: hagan todo lo que él les diga. ¿Se acuerdan? María dice: hagan todo lo que Jesús les diga. Y yo creo que nosotros también tenemos que, esa es la voz de Dios para este tiempo. La voz de Dios para este tiempo es que Dios nos ha estado anunciando que viene una intervención impresionante. Eso significa una sensibilización tan tremenda en nuestros espíritus que vamos a poder entender el corazón del Padre y vamos a poder movernos en la ejecución de Él sin temor a equivocarnos. Vamos a caminar en plena certidumbre de fe, y eso es lo que yo creo que Dios ha estado empujando. Es como una mujer que está a punto de dar a luz. Dios está, por cada palabra que está viniendo a nuestro corazón, por cada palabra que se está pronunciando, es como que el Señor está diciendo: yo quiero que nazca esa realidad de mi iglesia, yo quiero que la iglesia se manifieste, yo quiero que la iglesia fluya en el poder del Espíritu Santo, yo quiero que la iglesia entienda mi corazón. Eso es lo que apunta esta palabra. Así que si lo llevamos más allá, sabemos nosotros qué hay en el corazón del Padre, porque Salomón sabía lo que había en el corazón de su padre David, y lo que había era edificar una casa, una iglesia bella, donde toda la familia podría entrar con alegría. Y entré en el espíritu de lo que estaba compartiendo Pastor Cristian el domingo pasado, ¿no? ¿Qué dirían nuestros hijos si les preguntaran qué hay en el corazón de tu papá? Fíjense, porque yo les quiero, ustedes en el tiempo han visto que de una u otra manera nosotros tenemos sueños. Y no los tenemos todos porque Dios nos va mostrando paso a paso. Cuando creíamos que ya llegamos, Dios dice: no han llegado. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones, ¿cierto? Regocija tu estéril, lo que no daba luz levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, dice el Señor. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escaso, no seas escasa. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha, te vas a extender a la mano izquierda. Tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Nuestros hijos están en la promesa de Dios. En el mismo Isaías 54:13 dice: tus hijos van a ser enseñados por el Señor. Por eso dice que tus hijos van a reedificar las ciudades asoladas. Mientras tanto, nosotros soñamos acá y decimos: ya está bien, pero nosotros tenemos que generar las condiciones para la próxima generación. Tenemos que vivir expectantes, como que si el Señor fuera a venir en una semana o en una hora más. Pero tenemos que trabajar como que si se ha de demorar 300 años. Tenemos que vestirnos de una visión multigeneracional. Y como tenemos una visión multigeneracional, entonces soñamos por generar las condiciones para las próximas generaciones, para que las próximas generaciones, nuestro techo sea el piso de ellos. Amén, está aquí. O sea, usted tiene que mirar la iglesia del Señor como una iglesia extraordinaria, porque ahí ha crecido usted.
Porque Dios te insertó a esa familia, pero porque ahí crecerán tus hijos, porque ahí crecerán tus nietos, porque ellos junto a nosotros veremos, jóvenes y viejos juntamente, veremos a Dios trayendo la gloria de Dios a la tierra. La misma creación está esperando la manifestación gloriosa de los maduros de Dios, de esos que se atreven a trabajar con sueños divinos, de esos que se atreven a soñar con Dios, de esos que se atreven a creer que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, esos que se atreven a creer que lo sobrenatural empieza a fluir. No hay respuesta de cómo Dios suplió, no hay respuesta de cómo aparecieron las cosas, no se explica por la razón que en medio de circunstancias tan difíciles nosotros seguimos avanzando, nosotros seguimos comprando, nosotros seguimos soñando, nosotros seguimos declarando que los mejores tiempos están viniendo para la iglesia del Señor, para nuestro país. Cualquiera sean las circunstancias, la iglesia es la reserva de Dios, es la respuesta de Dios para bendecir las ciudades de la tierra, los países, las naciones de la tierra. Gracias, Señor. Es interesante ver que Salomón sabía lo que había en el corazón de su padre: edificar una casa para Dios. Claro, mira lo que había en el corazón de David. David decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. En el Salmo 84:10, mejor es un día en tu presencia, ahí lo dicen tus atrios, que 1000 fuera de ellos. Wow. Y mira David en el antiguo pacto, él añoraba un día. Él ya había tenido visitas ocasionales, pero él estaba en una condición distinta. Pero en el nuevo pacto ya hemos visto, mis queridos hermanos, que es el misterio que estaba escondido para los judíos. Pablo habla de ese misterio en Colosenses y dice que ese misterio es revelado a nosotros, a la gente del nuevo pacto, a la iglesia de Cristo para acá. Dice: ¿y cuál es este misterio revelado? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Mire por favor, porque gran honor. David decía: yo prefiero estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Pero mira lo que ha logrado el Señor. Nosotros ya estamos más que hablados por Dios de que nosotros no vamos a estar en su presencia en el momento en que partimos de acá, nos graduamos. Nosotros no morimos, nos graduamos. No es ese el momento de estar en su presencia fue el momento del nuevo nacimiento. El día en que tú naciste de nuevo, entonces ya estás en condiciones de recibir las continuas manifestaciones de Dios y el irrumpir de Dios y la guianza de Dios y el rellenar de Dios en nuestras vidas. Así que debemos ser gente que continuamente podemos decir, como dijo Elías: vive Jehová en cuya presencia yo estoy. Es que Él no se va y se viene, no se va y se viene. Es que yo voy a ir a la iglesia. Nuestra concepción de ir a la iglesia no es tal. Nuestra concepción es: sí, yo soy la iglesia. Y la iglesia se va a reunir en Santa María 2950 y ahí vamos a adorar a Dios. Y ahí le vamos a exaltar. Y ahí nos vamos a disponer para recibir palabra rectora de Dios en nuestros espíritus. Ahí vamos a estar expectantes para las sorpresas de Dios. El Señor había dicho a sus discípulos: chicos, yo voy a ir a la cruz como está escrito de mí. Ellos estaban tan extasiados de todo lo que veían hacer al Maestro. Ellos experimentaban la gloria porque la gloria estaba, el Espíritu Santo estaba en plenitud en Jesús, pero todavía no estaba en plenitud con ellos. Cuando Él muriera, resucitara, ascendiera al cielo en Pentecostés, ¡pum!, Dios se cambiaría de casa y el Espíritu Santo vendría sobre ellos. Pero Jesús, mientras caminaba con ellos, los discípulos ahí estaban continuamente observando todo lo que ellos hacían y anhelando quizás y pensando: a lo mejor ya no sé si se cumpliera, si se llegara a cumplir que Él parta, a lo mejor nosotros nos vamos a quedar solos, nos vamos a quedar desamparados. Pero Jesús les dijo: chicos, miren, esto que están viendo es la antesala solamente, porque les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría. Jesús habló de que haríamos cosas mayores que Él.
Y alguien puede decir, ¿será que alguien haga cosas mayores que las que Jesús hizo? Nosotros hemos visto que en estos años nomás, hace poco, han partido generalísimos de Dios. Rey Hambonki tenía la gracia y la unción de poder ministrar en el África. Más de alguna vez ministró más de 1 millón de personas. 1 millón de personas, eso nunca lo hizo Jesús. Pero Jesús prometió. Él no se siente menoscabado por eso, porque en el estricto rigor, el Señor Jesús nunca abandonó a la iglesia. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por eso, mis queridos, nosotros tenemos que anhelar estar continuamente fluyendo en su presencia. Dice, andad en el Espíritu, no satisfaga los deseos de la carne. Para los nuevitos, porque yo entiendo que hay aquí como 20 personas nuevas. Si tú nunca entregaste tu vida a Cristo, quiero decirte que nosotros, los que ya llevamos más tiempo y hemos entregado nuestra vida a Cristo, estamos viviendo en una zona de milagros, que hasta ahora para ti es algo que es una posibilidad, para nosotros es un hecho. Pero quiero decirte que Jesús está con los brazos abiertos para recibirte a ti, porque lo que está pasando en tu espíritu es la gracia, la obra de Dios operando en ti, diciéndote, yo te amo. Cristo murió por ti para darte vida y vida en abundancia. Ahora, David dijo, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y nosotros no aprovechamos a veces nuestros beneficios, hija. Ay, que nosotros decimos que no siento. Bueno, pero es que el justo no vivirá por lo que siente. Aunque sentimos, el justo va a vivir por fe. Y entonces la fe va por sobre lo que siento. Pablo estaba siendo azotado con Silas, y ellos, luego de eso, de haber sido echado al patio de más, al calabozo de más adentro, ahí estaban adorando a Dios. Fíjate, tú puedes pensar que le habían dejado la espalda, pero horrible, lo azotaron, los torturaron. Y luego lo tiran al calabozo de más adentro, donde los presos hacían sus necesidades fisiológicas. Y yo no creo que le hayan dicho, vayan caminando así para que no se mojen. Imagínate la combinación de todo eso y el dolor. Pero aún así, ellos no caminaban en el nivel de los sentimientos o de lo que sentían aún cuando sufrían. Pero ellos sabían que por sobre eso, Cristo estaba en ellos y ellos en Cristo. Tiene que llegar un día en tu vida, mi hija, que tienes que internalizar esa realidad. Es que mientras tú creas que el cristianismo es solo principios, que el cristianismo es solo valores que heredaste de tus papás, no vas a tener ninguna fuerza, ningún poder que te permita dominar el pecado. Es que es Cristo poderoso en nosotros, funcionando en nosotros, permitiéndole, entrando en esa dimensión del Espíritu, es que podemos caminar siempre venciendo el pecado, porque el pecado no tiene nada en nosotros, ni el diablo nada en nosotros, porque somos la familia del Señor. Somos parte de esa iglesia extraordinaria. Aunque la gente nos mire por fuera y no nos entienda, nos mire desde afuera, no nos entiende, que somos raros, pero nosotros estamos viendo el continuo hablar de Dios hacia nosotros. Lo sintamos o no lo sintamos, sabemos que Dios está con nosotros y nunca nos va a abandonar ni nos va a dejar. La obra que Dios comenzó en mí la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. David danzaba cuando entraba en la presencia del Señor, ¿se acuerdan? Salomón sabía eso. El David danzaba cuando entraba en la presencia de Dios en su ciudad, sin tener vergüenza de que lo miraran mal. David encontró la alegría en la casa de Dios, encontró la alegría en la iglesia. La Biblia habla de una iglesia así, de una iglesia que en los últimos tiempos será la atracción más grande del mundo. Wow. Isaías. Mira, voy a combinar 2 versículos. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Es un imperativo. Y la gloria del Señor, por si no lo sabes, ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti va a ser vista su gloria. Pero en Isaías capítulo 2 verso 2 dice: y en los últimos días el monte
de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Oye, escúchenme. Ay, escúchenme. Se levantará por encima de las demás colinas, y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Es que el día en que entremos en esa dimensión de revelación y la palabra sea prevaleciente para nosotros, porque para algunas personas la palabra es un versículo que le enseñó su abuelita, pero cuando la palabra es prevaleciente, cuando entendemos que nosotros, Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos lo mejor, las primicias de sus criaturas, para que podamos entender que la palabra, cuando nosotros entremos en la dimensión de entendimiento de que la palabra sembrada en nuestro espíritu es incorruptible, ella fue la que te hizo nacer. Dios te recreó de nuevo por la palabra de su poder. Cuando Él habla, los elementos creativos que están en su corazón vienen sobre ti y empiezan a estar en movimiento. Cuando Dios creó el universo, Él soltó la palabra y todo el universo ahora obedece a la palabra de su poder, y ahí se mantiene en vigencia y se mantiene seguramente en progreso, porque la palabra de Dios lo habló. Y la Biblia dice en Hebreos que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y dice en Pedro que Dios nos hizo renacer por la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Nuestras palabras son corruptibles, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dice que la hierba se marchita, o muere la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que lo que Dios dijo con respecto a ti está vigente. Pasan los años, pasan los días, pasan los meses, pero la palabra de Dios sigue trabajando en ti. Te portes bien, te portes mal, la palabra de Dios está ahí para esperar. Así será la palabra de mi boca, que no volverá, que sale de mi boca, no va a volver a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Wow. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. Y el Verbo, de tal punto Dios honró su palabra, que a Jesús le llamó el Verbo, al Mesías. Por eso que Él es nuestro Salvador. Por eso que Él es nuestra vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Por eso que es nuestro sustentador. Por eso que Él es el iniciador y el consumador de la fe. Wow. Oh, Él la inició. Y Él, es que yo me esfuerzo, pero no en mis propias fuerzas. Es que yo me esfuerzo en la gracia. Ajá. Cuando uno sale del avión, uno viaja a Santiago, se baja. Ahora, si usted conociera el aeropuerto internacional, wow, es impresionante. Estos no tienen ganas de que el mundo se va a acabar. Y entonces, si ellos miran con esperanza y se proyectan a 100 años, ¿por qué nosotros tenemos que tener una actitud escapista? ¿Por qué no podemos pensar que nuestra nación puede ser revertida totalmente, convertirse de una nación cabrita a una nación oveja? Tú te bajas y está ahí la correa transportadora. Y están aquellos que no se suben a la correa transportadora porque son largos tramos. Pero hay otros que si viene de venir sentado, viene igual cansado. Entonces te subes con la maleta, algunos agarran su mochila y se suben a la correa transportadora. Hay otros que se sacan hasta la mochila y la ponen ahí descansando y la correa los lleva solo. Eso es caminar. El que no se sube a la correa transportadora camina por la ley, camina en sus fuerzas. Ese va caminando y dice: yo me salvo solo. Pero el que se sube a la correa transportadora, ahí es insertado a la gracia. Pero sabes que hay algo más que tú puedes hacer ahí. Y a veces me ha pasado. Como yo soy tranquilo, nervioso, a veces yo camino por sobre la correa transportadora y le gano a los que van ahí, le gano, así me siento que les gano. Como que avanzo más.
Alguien podría decir, soy tramposo. Bueno, no soy tramposo. Me estoy esforzando en la gracia. Porque la iglesia extraordinaria son hombres y mujeres que no solamente ven todo lo que Dios ha hecho por ellos, sino que ellos también piensan en que por la fe, ¿qué es lo que yo puedo hacer para avanzar la obra de Dios y satisfacer lo que hay en el corazón de papá? Yo quiero agradar al corazón de papá. Me siento privilegiado de estar involucrados en los intereses del Padre, que Él me haya dado el privilegio, el inmenso honor de hacerme partícipe en sus labores. ¿No te sientes así tú? Qué lindo. Que yo tengo prohibido bajar, pero a veces yo bajaba y le hablaba a la gente ahí más cercano. Una iglesia extraordinaria es una iglesia que continuamente está queriendo entender el corazón de papá y hacer lo que papá le dice. Así que, como ve, hay un tremendo llamado de Dios para cada uno de nosotros. Y Él te digo aún más. Él dice: hijo, yo quiero manifestarte mi corazón con respecto a mis asuntos para las naciones, para las ciudades, pero también tengo en mi corazón un hablar para ti, para hablarte de tu familia y hablarte de tu propia persona y hablarte acerca de tus hijos. Pero yo quiero que tú seas María y seas Marta. María a mis pies para recibir la revelación y Marta para la ejecución. Porque se imagina que seamos puro María. Oh, Padre, tú lo harás, Padre, tú enviarás, Padre. Sí, Padre. Pero yo les digo una cosa: ¿cuántos les gusta estar en esta reunión? ¿A cuántos? ¿Cuántos han disfrutado esta reunión? Ya, le voy a decir que en esta reunión hay Marías y Martas, y está bien. Y hay personas que tienen incorporadas las dos cosas, porque eso es incorporada la Marta, incorporada María. ¿Por qué? Porque fíjense que para que esto se lleve a cabo acá, ¡wow! Yo ayer vine y aquí estaba el pastor Cristian encaramado poniendo esas luces y poniendo ese cosito delgadito para que no se vean los cables. ¿Qué cree usted? ¿Que para dónde están esos cables? Están detrás, pues usted no los ve. O sea, no solamente ver cómo las cosas suceden, sino hacer que las cosas sucedan. En esta casa hay mucha gente que sirve en el servicio. Si yo les enumero: servidores, los que atienden los niñitos. A ver, voy a ir enumerando. El sonido, que nunca será zumbido. La multimedia, la iluminación, los músicos, cámaras, fotografía, radio, internet. Imagínense. Pero esto para esta reunión nomás. Pero sabes, para la ciudad tenemos ya 33 grupos de conexión y pensamos que estos meses más adelante, yo le estoy abriendo mi corazón, ¿ves? Y usted tiene que ser como Salomón, que entiende el corazón de David, ¿no? Salomón, que entiende el corazón de David, correcto. Ajá. Y entonces esperamos mínimo multiplicar una vez al año en la mitad de año que nos queda. Entonces quiere decir que terminado en el mes de enero ya deberíamos, el mes de marzo ya debería, enero, febrero, marzo, no, en enero deberíamos de ser 66 grupos de conexión. Imagínense si vamos así nomás y el próximo año multiplicamos una vez más. Vaya mirándolo de manera exponencial. No gente que viene al culto, sino hombres y mujeres que hacen que las cosas sucedan. Una iglesia gloriosa, una iglesia extraordinaria, es una iglesia que entiende el corazón del Padre, pero que no solamente se escucha lo del Padre como María, sino que se pone en acción como Marta también. Es una iglesia que ejecuta diseños divinos. Buen título para una prédica: ejecutando diseños divinos. ¿Ves? Una iglesia extraordinaria es esa iglesia entonces que entiende que el acceso al Padre es un gran privilegio, porque iba a decirlo y no lo dije. La Biblia dice que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro.
Porque por gracia, lo que Dios ha hecho por nosotros, nadie más lo puede hacer. Cristo lo hizo todo para que nosotros podamos tener acceso al Padre. Pero ahora todos nosotros estamos invitados para movernos en aquellas buenas obras que de antemano Dios preparó para aquellos que le aman. Así que, mi querido, no mires tu condición. Dios no necesita tu pasado para proyectar tu futuro. No te olvides que Él te hizo nacer de nuevo y la nueva creación no tiene pasado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Algunos dicen que la iglesia es un edificio, pero en el Nuevo Testamento la iglesia nunca fue el edificio ni lo será, sino las personas, es decir, nosotros, la eclesía. En la voz griega quiere decir los llamados, escogidos por Dios para el servicio a Dios, para manifestar la gracia de Dios, para manifestar a Cristo, para que la iglesia sea la expresión de Dios. Así que termino diciendo, ¿es la iglesia un edificio o la iglesia somos nosotros? Y fíjate que el Señor en 2 de Crónicas 7:16 dice: mis ojos y mi corazón estarán allí por siempre. Se lo leo, dice: mis ojos y mi corazón estarán allí forever. Dios está diciendo que sus ojos y su corazón estarán en un lugar llamado allí. El otro mensaje se va a llamar el otro domingo un lugar llamado allí. ¿Por qué? Porque es allí donde la gente encuentra a Cristo. Un lugar llamado allí. Un lugar llamado allí. Un lugar llamado allí. Dios le dijo a Elías: ve, habla con el rey Acab. Habla con el rey Acab. Y Elías fue a ese lugar llamado allí, precisamente a hablar con el rey Acab. Vino un juicio gubernamental de Dios sobre todo Israel. Luego Dios, para proteger a su profeta, le dice: ahora anda al arroyo de Querit, y allí yo enviaré cuervos que te alimenten. Allí, el lugar llamado allí, el arroyo de Querit tendría más o menos unos 20 kilómetros. ¿Cuál iba a ser el lugar llamado allí? Dios no iba a ir al lugar donde estaba Elías. Elías tenía que ir al lugar donde Dios le decía. Y cuando uno va al lugar donde Dios le dice a uno, la provisión está asegurada. Por eso que nosotros ahora hemos estado viajando harto a la parcela. ¿Y cuánto cuesta hacer esto? Tanto, ya, hágalo, lo necesitamos. ¿Cuánto cuesta para avanzar? Tanto. Y así, ya, hágalo. Y yo digo, ya, hágalo. Y no se corta la bendición. Yo no ando preguntando cuánto hay. Digo, hágalo nomás. Y de repente, sí hay para pagar esto, sí hay para pagar acá, sí hay para pagar allá. Porque cuando estás en el lugar llamado allí, la provisión de Dios siempre estará. El sustento para la visión. El lugar llamado allí. Una iglesia extraordinaria. Es una iglesia que le dice: Señor, yo salgo de acá dispuesto y disponible para ir al lugar llamado allí, para donde tú me digas. Si Dios te está diciendo a ti: corta esa relación tóxica, córtala. Si Dios te está diciendo ahí: no frecuentes ese lugar, no vaya. Pero si Dios te está diciendo: ve a este otro lugar, yo te quiero más tiempo conmigo, yo te quiero más en mi palabra, entonces vas a estar en el lugar llamado allí, donde verás la provisión de Dios para tu corazón. Si tú por mucho tiempo has estado dependiendo de los fármacos o eres un drogadicto, entonces no puedes tener dos combinaciones en tu vida. No puedes servir a Dios y cualquier otra cosa y a los ídolos. Entonces tienes que renunciarlo
es posible salir totalmente de la adicción a la droga. Yo fui un drogadicto durante 4 años. El último tiempo de mi drogadicción no sabía. Yo sin tener COVID, porque en ese tiempo no había aparecido ese bicho, yo había perdido el olfato. Yo me había perdido, no sabía qué día era. Yo no sabía si tenía sed o no. Estaba tan extraviado. En esa condición estaba yo cuando Cristo vino a mi vida y Dios me sacó de ahí. A partir de ahí estoy aprendiendo obediencia, y cuando estoy en el lugar llamado allí, siendo esa iglesia parte de la iglesia extraordinaria, estoy viendo la bendición de Dios continuamente sobre mi vida. ¿Quieres ver la gracia? ¿Quieres ver la bendición? Entonces, para que seamos esa iglesia extraordinaria, salgamos de acá diciendo: Padre, si tú me dices que llame a tal persona y le hable de ti, lo voy a hacer. Si tú me dices que meta la mano al bolsillo y te crea a ti, lo voy a hacer. Porque cuando estoy en ese lugar de obediencia, voy a ver siempre tu respaldo y voy a ver la realidad de Dios, y voy a decir: Dios no está muerto, Dios vive y es Dios de vivos. Bendito sea su nombre. Suba los músicos, por favor. Gracias, Señor. La iglesia nunca es una persona sola. La iglesia es un grupo de personas llamadas por Dios. Es decir, una persona sola no hace la iglesia. La iglesia es una familia. Una iglesia extraordinaria es una iglesia que recaba del corazón de Dios. Es una iglesia que es obediente para estar en el lugar llamado allí, y es una iglesia que mira a su alrededor y no discrimina, porque dice: el que está allá o el que está acá son mi familia. Amén. Pónganse de pie, por favor, y levanten sus manos. Levanten sus manos. Adórelo, 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 adórelo. Diga: esta palabra es para mí. Diga: esta palabra es para mí. Diga: esta palabra es para mí. Esta palabra me hace libre. Dile: Señor, yo tomo tu palabra. Yo me declaro libre de la adicción a cualquier fármaco, a la droga. Yo me hago libre en el nombre de Jesús. Diga: Señor, yo renuncio a todo ídolo. Escúcheme. Fuimos a hablar con una persona. Estábamos comprando áridos para mejorar la parcela. Y de repente fuimos a un lugar que venden áridos, y ahí había una dama. Y empezamos a hablar con ella. Y nos identificamos. Dice: ustedes son de allá, de frente de tal negocio, que no lo voy a hacer propaganda gratis, ¿cierto? Dice: yo estuve en un casamiento ahí con ustedes. Y yo me acordé, claro, ella remolineaba. Empezamos a danzar y ella salió danzando, pero yo decía, estaba incómodo porque ella estaba remolinando con nosotros. Era un tiempo de mi aprendizaje en esos años. Entonces me dice, sí, yo he escuchado lo que ustedes hablan, dice, pero yo, dice, no puedo ser desleal, dice, porque ustedes dicen que primero el hijo y después la mamá, pero yo digo que es primero la mamá y después el hijo. Mi esposa habló, le dice, pero mira, empieza a creerle al Señor, permítenos orar por ti. Ya, dijo, se puso a llorar. Pero ella, si yo tuve la sensación de que es mi tarea seguir orando por ella, porque ella tiene una estructura, tiene una fortaleza en que vive atada. Hay algunos atados a la droga, otros atados al sexo ilícito, otros atados al poder mal usado, y otros atados a la religión. Y hay personas que piensan que si se revisan sus creencias, piensan y hacen un cambio, piensan que van a traicionar no sé a quién, y tienen tanto miedo porque ahí actúan espíritus para retener a las personas en la esclavitud de la ignorancia. Por eso el Señor dice que es la verdad que es revelada que te hace libre. Por eso hay cuestiones fuertes y usted tiene que preguntarse, ¿por qué a mí me domina esto? Y a lo mejor te domina el temor al qué dirán, te domina el temor de tomar una decisión tremenda con el Señor, total con el Señor, porque piensas qué va a decir tu familia,
y estás pensando, ay, ¿qué me van a decir que me hice canuto? No te hiciste ningún canuto, porque nosotros no tenemos nada que ver con religión. Lo que sucede es que cuando Cristo viene a la vida de un ser humano, esa vida le cambia. Viene la revolución del Espíritu Santo en su corazón. Algo empieza a suceder. Las cadenas se rompen, los yugos se quiebran, los yugos se pudren y viene la libertad para esa persona. Y esa persona empieza a hacerse gravitante en este planeta Tierra. Se convierte en ser parte de la solución y no del problema, porque esta persona es parte de una iglesia gloriosa. Dale el mejor aplauso al Señor.